Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better, impulsando tu desarrollo. Hoy está programado la actividad del webinar para el decreto 44. ¿Ya? En esta actividad nosotros vamos a repasar los puntos importantes del decreto 44, esta nueva implementación, esta nueva creación de documentos que tienen que tener las empresas, que muchas lo tenían ya estandarizado. Para las empresas que no tenían estandarizado, esto ya es un tema nuevo, que sí ya es fiscalizable y entró en vigor ya en el 1 de febrero del 2025, así que es un tema relevante que tenemos que ver. Como me presentaron, mi nombre es Bastián Carcey, ingeniero de proyecto de consultora Better, ya con ya 8 o 10 años de experiencia en prevención de riesgo, medio ambiente, auditoría de requisitos legales, auditorías de RCA, gestión en medio ambiente, así que podemos ir respondiendo algunas dudas o consultas que se vayan generando de la presentación o cualquier otra que tengan en mente. Ahora nos vamos a los contenidos de este webinar, ¿ya? Primero vamos a partir con una introducción del un poco se generó este decreto, qué es lo que toma para, para crearse y dar su cumplimiento. Luego están los objetivos y los principios de la gestión preventiva, ¿ya? Continuando están los roles y obligaciones, quienes son los que entregan esta obligación de realizar la actividad, quienes tienen que ayudar al asesoramiento y quienes son los que realizan la actividad, que mayormente son las empresas. Y por último está la gestión preventiva, que este es como el foco importante y es lo que tiene más contenido, que son todos los puntos que tienen que implementar las empresas. ¿Ya? Así que vamos a partir con la introducción. Bueno, tenemos que mencionar que Chile ratificó el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, ya con el compromiso de tener una estandarización, una mejora continua en materias de seguridad y salud en el trabajo. Es por esto mismo que se actualizó la política de seguridad y salud en el trabajo, donde se entregaron principios preventivos que quiere Chile para las distintas empresas que tengan su aplicación. Y por esto mismo ya se tuvo que actualizar la normativa que lleva bastante tiempo como stand-by, se necesitaba un refresh y ahí se generó el decreto 44, generado ya el, el 2024, a fines del 2024, donde entrega esta nueva estandarización, nuevos estándares que tienen que aplicar las empresas. Este decreto 44, que es la nueva legislación en prevención de riesgo, tiene un marco jurídico. ¿Dónde se basa? ¿De dónde se saca, dónde está la obligación de esta creación? Y aquí están estas cuatro entidades, cuatro grupos de legislaciones, ¿ya? Primero está la Ley 16744 sobre el accidente y enfermedades profesionales, donde menciona que tiene que haber una gestión preventiva de todo organismo administrador y los empleadores. Luego está el convenio que les comenté sobre la ratificación de los estándares de seguridad y mejora continua de las empresas junto con con el convenio 185 sobre la seguridad y salud en el trabajo. Como tercero está la Política Nacional de Seguridad también y Salud del Trabajo que se ratificó por este gobierno y entrega los principios y objetivos principales que tienen que tener las empresas. Y como último están las disposiciones legales, que son complementos que apoyan la gestión en prevención de riesgo y la estandarización,
como el Código del Trabajo, las normas de la suceso o cualquier otro protocolo que se tenga que sumar acá. ¿Por qué se actualizó? ¿Por qué se actualizó la normativa en prevención de riesgo? ¿Ya? Como les decía, las normas en prevención de riesgo ya llevaban mucho tiempo sin una actualización, no tenían una estandarización, faltaba un cambio de visión, faltaban varios enfoques, ¿ya? Y aquí se suma el enfoque en la guía de género, el enfoque en la estandarización, el enfoque en la mejora continua, que ya son bastantes estándares que en diferentes materias se aplica, pero faltaba acá en prevención de riesgo, ¿ya? Por esto mismo, también consideró otras normativas que mencionaban temas de prevención de riesgo, como es el decreto 40 sobre los reglamentos de prevención de riesgo, y también el decreto 54 sobre la constitución de los comités paritarios. Tomó todas esas normativas que tratan de la gestión, las derogó, pero también tomó todo lo importante, toda la gestión que está en su aplicación y la pasó al decreto 44. Ahora vamos a pasar a los objetivos y principios de la gestión preventiva. Bueno, para tener un poco esta estandarización, tenemos que pensar que hubo una gestión que se tiene que vincular, ¿ya? Todas las empresas tienen que tener una noción de cómo yo voy a tener que implementar mi gestión preventiva en cada empresa. Por eso mismo tengo estos objetivos que entrega el decreto 44, como es el vincular la gestión en prevención de riesgo de manera efectiva y participativa. Participativa de manera ascendente o descendente entre los trabajadores y las líneas de supervisión. El segundo preventivo lo toma de las políticas entregadas o ratificadas, creadas por los diferentes gobiernos. Tercero está la gestión en prevención de riesgo del decreto o el convenio, perdón, C-155 y la cultura preventiva de los actores de prevención de riesgo que se tiene que fomentar. Todos estos son los objetivos que tiene que tomar la empresa para poder crear todo este sistema de gestión. Hemos mencionado las políticas en prevención de riesgo a nivel nacional que se tomaron, que se crearon, pero las tenemos un poco que detallar, ¿ya? ¿Qué es lo que mencionó Chile como política en prevención de riesgo? Ya, a nivel general, primero toma el objetivo, la política de la prevención de riesgos y la adaptación del, del puesto de trabajo o de la empresa al trabajador para que pueda desarrollar sus actividades. Este es un tema de adaptación que no depende del trabajador, sino que del empleador que introduce un puesto de trabajo, ¿ya? Y él tiene que analizar quién va a trabajar en ese puesto de trabajo y verificar cuáles son los riesgos, cuáles son las condiciones que debe tener ese trabajador para que no tenga accidentes, no tenga enfermedades profesionales que puedan tener un perjuicio. Luego está las responsabilidades que entrega al empleador. La responsabilidad de tener que implementar, de tener que analizar, de tener que crear, tener que mantener, tener que auditar todo un sistema de gestión. Luego está el compromiso en la participación. La participación que tiene que ser, como les decía, ascendente y descendente. Tiene que ser de los trabajadores, donde tienen diferentes lugares o diferentes agrupaciones que pueden compartir información y que puede llegar directa a la línea de supervisión, como también de la línea de supervisión hacia abajo, líneas de comunicación, que en eso siempre, y el principal es el comité paritario que se puede formar de la instalación. Como cuarto está el enfoque de género, que menciona que ya en todas las actividades que genere la empresa tiene que estar el enfoque de género. El enfoque de género está entregado a que, o mencionado a que yo tengo que entregar las mismas condiciones
para todos los géneros posibles que pueda tener yo contratado. ¿Ya? No solamente designarse o a la mujer o al hombre o a la persona que no tenga ningún sexo definido. Y por último, la mejora continua. Mejora continua, identificar, tengo alguna condición o algo que mejorar, hago un tratamiento, le doy seguimiento, implementación y vuelvo a evaluar de nuevo. Ya, tener un ciclo que nosotros podamos controlar y auditar. Es un poco con las políticas que se generaron en Chile. Ahora vamos a los roles, porque también se mencionan o se ratifican los roles que deben tener ciertas participaciones, ¿ya? Como es la de los trabajadores. La de los trabajadores se ha mantenido, se mantiene, pero ahora se define como el cumplir con los reglamentos, sanciones o prohibiciones que tiene la empresa, participar en todas las actividades preventivas, someterse a exámenes, cumplir con las normas, en general es cumplir con el reglamento interno y toda gestión que tenga la empresa que involucre a los trabajadores. Solamente ya va al cumplir. Segundo, está el rol del empleador. Y aquí el rol del empleador estandariza bastantes cosas, ¿ya? Las condiciones del entorno de trabajo, que tienen que ser seguras para evitar accidentes y enfermedades profesionales, cumplir con las normas, informar, capacitar a los diferentes grupos, ya sea a los trabajadores cuando ingresan a la empresa, cuando tienen que hacer las capacitaciones en prevención de riesgo, capacitaciones del comité paritario, del encargado de prevención de riesgo, del delegado de prevención de riesgo, tienen que tener una responsabilidad de que se tengan que realizar la constitución del comité paritario o los diferentes departamentos de prevención, denunciar los accidentes o enfermedades profesionales, tener una continua y seguimiento de los protocolos de salud ocupacional que puedan generarse por los distintos puestos de trabajo o las medidas que se utilizan, cumplir con los departamentos de prevención y mantener los registros de toda actividad que se realice. Y por último están los roles del organismo administrador, que los roles del organismo administrador van más al acompañamiento, a que la empresa pueda realizar todas estas actividades que se mencionaron, ¿ya? Pero tiene que nacer de ellos la asesoría. Entonces, si una empresa necesita un apoyo, puede llegar al organismo administrador, ¿ya? Y ellos tienen que tener todas las herramientas necesarias, tienen que crear herramientas para que ellos puedan desarrollar sus actividades sin problema. Y aquí va a la asistencia técnica que puede tener un organismo administrador, a la gestión de los accidentes, investigación u otras coberturas que pueda tener, investigación, gestión de las matrices. Yo genero mi matriz, se la comparto al organismo administrador para que pueda revisar la matriz y que efectivamente está bien, apunta a lo que se quiere cumplir y ellos puedan entregar prescripciones. Ayudar en la capacitación de los trabajadores, de los comités paritarios, mantener una vigilancia cuando los trabajadores ingresan a los programas de vigilancia, informar a los sucesos de cualquier incidente que se pueda generar eh, y siempre utilizando las plataformas y estándares que se entregan. Y ahora pasamos un poco a la gestión preventiva, ¿ya? Que quise un poco pasar rápido, ¿ya? Lo anterior, porque es más estándar, es tipeo de lo que se debe realizar. Pero ahora viene lo que estrictamente debería realizar todas las empresas, dependiendo de la cantidad, obviamente, de trabajadores que tienen. Y ese es el primer punto. La normativa, el decreto 44 menciona que toda empresa tiene que tener un sistema de gestión en materias de seguridad y salud del trabajo. Si son menos de 25 trabajadores, tiene que tener un sistema de gestión, pero con menos condiciones. Solamente abarca la política del sistema de gestión, el tener una evaluación de las condiciones ambientales, que esto nos ayuda totalmente a tener una matriz, que en la matriz se evalúan todas estas condiciones, y un programa de trabajo. Un programa de trabajo preventivo, siempre pensando que todo esto tiene que tener un enfoque de género. Y si tenemos más de 25 trabajadores, tenemos que realizar estas tres condiciones que mencionamos, más
tener una estructura organizacional, tener la matriz, tener un programa de trabajo, tener evaluaciones, seguimientos y una mejora continua. Estos puntos son los auditables y todo sistema de gestión debe tener. ¿Cómo cumplimos con este sistema de gestión? Se ha generado mucho apoyo, muchas sugerencias de cumplimiento a través del organismo administrador y como lo que están viendo a través del ISL. El ISL ha sacado bastantes cartillas que apoyan la gestión que se pide en el decreto 44. Eh, no son obligatorias, ya ni la del organismo administrador, ni la del ISL, pero sí, cumpliendo con estas cartillas, cumpliendo con esta asesoría, van a estar check con lo que estén pidiendo. Ya, en este caso, la cartilla del sistema de gestión. Donde este sistema de gestión tiene que tener todos estos puntos incorporados que vimos anteriormente. Y ahora los vamos a mencionar. Mencionamos que el independiente del sistema de gestión tiene que haber una identificación y una evaluación de los riesgos. Y esta evaluación de los riesgos tiene que tener un enfoque de género. Y ahí se creó el estándar, ya las cartillas y el enfoque, perdón, los documentos del organismo administrador para la creación de las matrices. Esta creación de las matrices, ahora con esta modificación, tiene que tener una identificación de los puestos de trabajo, una evaluación y también tiene que tener una prelación de todas las medidas que nosotros vamos a implementar, que anteriormente eran cinco, ahora pasaron a cuatro y están en esta pirámide. Ya se eliminó la sustitución, pero sí se mantiene eliminar los riesgos, controlarlos con medidas ingenieriles, medidas administrativas y por último, cuando ya no podemos hacer nada más, pasamos a los EPP. Muy similar a lo anterior, pero quitamos la sustitución, ya que ya no se ve. Ya, así que lo importante en las matrices es identificar, evaluar, siempre con enfoque de género, y utilizar estas medidas de prelación de riesgos laborales. Para eso también hay cartillas preventivas, esta cartilla del ISL, donde nos dice cómo tienen que hacer la gestión, y también en los anexos menciona de dónde se saca toda esta información. Y en esta cartilla de la creación de las matrices menciona la metodología, y lo quise destacar ahí como la metodología de evaluación para la identificación de los riesgos, ¿ya? Que es la que entrega el ISP. El ISP entrega una guía de cómo nosotros debemos crear las matrices de riesgo. Y es la manera que se va a auditar, ¿ya? Muchas empresas tienen diferentes matrices. Pueden ser matrices corporativas que se guían de un estándar diferente, criterios de diferentes de evaluación, pero esto es lo que es fiscalizable. La guía que nos entrega el ISP, donde nos dice que se tiene que identificar los riesgos, los puestos de trabajo, tiene que haber una evaluación y tiene que haber, y esta evaluación tiene que tener un criterio, ya que el criterio de BEP, de probabilidad de consecuencia, nos genera un número y un valor y un color, ¿ya? Dependiendo del riesgo y su evaluación, nos va a identificar el color. Si ustedes ven, al lado derecho están esos círculos donde nos dice los pasos que debe tener esta matriz. Parte con el levantamiento de los procesos, luego la identificación de los factores de riesgo. Factores de riesgo que pueden ser por enfermedades, por género o por otras condiciones. Luego está la evaluación de los riesgos, la evaluación por BEP, ya probable consecuencia. Luego está la implementación de las medidas, se tiene que considerar la prelación de los riesgos. Y por último ya está la creación de la matriz, donde ya nos dice completamente eh, dónde yo tengo que enfocarme, cuáles son los documentos que tengo que realizar, eh, y nos va a dar los colores de los riesgos, ¿ya? Que eso es lo importante.
Y ahí se van a dar cuenta que al lado dice mapa de riesgos que se tiene que realizar, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de los mapas de riesgo, pero es importante mencionarlo ahora porque hay una relación entre la matriz y los mapas de riesgo que tenemos que mencionar. Continuando, ya los sistemas de gestión tienen que tener programas de trabajo. Y los programas de trabajo son medidas en prevención de riesgo que tienen que realizar toda la actividad. Toda actividad que se realiza de prevención de riesgo tiene que estar definida acá, siempre pensando en el bienestar de los trabajadores, mencionando las medidas preventivas, los riesgos, la implementación de actividades y, en este caso, la del decreto 44 pide que se incluya actividades del consumo de alcohol, el estilo de vida saludable y la alimentación. Perdón. Luego, considerando estos sistemas de gestión, siempre tenemos que mencionar y tenerlo en consideración la protección de las personas especialmente sensibles a determinados riesgos. ¿Ya? Esto se va a dar por género, por alguna enfermedad común, por alguna enfermedad laboral que se haya generado, donde se debe considerar y evaluar diferente en las matrices de riesgo. También el ISL generó una cartilla donde nos dice cuáles son las consideraciones que debemos tener, cuáles son las personas sensibles que tenemos que determinar para nuestra identificación. Como les decía, son sugerencias que se entregan, pero si ustedes cumplen con estas cartillas, van a estar bien ante cualquier fiscalización. Continuando, está la gestión en la prevención del uso del equipo y maquinaria móvil, ya que es parte de la identificación, es parte de la creación de la matriz, donde se identifica que la empresa está expuesto a algún riesgo de uso de máquina, algún equipo o algún elemento motriz, donde puede tener un riesgo de atrapamiento, aplastamiento u otro. Hay programas del organismo administrador donde nos dice cómo tenemos que aplicar esta identificación, donde tiene que haber un programa de mantenimiento, de protecciones, donde nos puede ahí ayudar a evitar accidentes y enfermedades. También hay una cartilla que nos va a ayudar a la identificación, a la implementación del programa, junto con el organismo administrador. También en la matriz, como lo estamos viendo, teníamos que tener en consideración los EPP. Los EPP como último punto de la relación de riesgo se tienen que considerar. Pero no es solamente entregar los EPP y aquí termina la gestión, sino que tiene que haber una relación de cuando yo tomo el EPP desde un inicio hasta que termina. Y ahí el ISP genera una guía para la gestión de los elementos de protección personal, donde tienen que tomarla y tienen que aplicarla a su empresa. Por lo general siempre crean programas para la selección de los EPP, ¿ya? Donde como sale la imagen del lado derecho, todo parte con la selección. Perdón. Parte de la selección, luego está la compra, la recepción de la entrega, el uso, la mantención del EPP y luego la sustitución. Si tiene que haber una eliminación, se elimina. Si tiene que haber una sustitución por un proceso de la empresa, se tiene que realizar. ¿Ya? Y todo esto tiene que estar procedimentado. Todo tiene que estar identificado, dependiendo del EPP, el uso, y todo esto tiene que tener una capacitación de al menos una hora que debe realizar la empresa. Continuando, también está identificados los riesgos laborales, ya anteriormente llamado ODI, obligación de informar, ahora pasó a ser IRL, información de riesgos laborales, donde estrictamente es muy similar,
pero ahora lo que muchas empresas lo entregaban de manera general, ahora tiene que ser específico, específico de cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo tiene que tener una ODI con sus medidas preventivas, riesgo identificado, ¿ya? Se estandarizó el qué se tiene que decir, el temario que se tiene que aplicar. Y eso también está identificado en las cartillas del ISL, del organismo administrador, para la aplicación. Donde también en la cartilla menciona todos los puntos que debe tener y también hay una circular que entregó la dirección del trabajo donde menciona todos los puntos que tiene que tener una ODI. Siempre está la interrogante, o ahora está la interrogante de que si mi ODI cumple con eso o no, tengo que hacer una nueva. Lo primero que hay que hacer es tomar mi ODI y verificar si es que efectivamente estoy cumpliendo con los puntos que salen en este decreto, ya sobre las características mínimas del lugar de trabajo, del equipamiento que estoy ocupando, de los equipos, de las sustancias peligrosas que pueda tener, de mi exposición ocupacional, de los protocolos que me aplican, de las condiciones de emergencia que pueda tener en mi puesto de trabajo. Todo eso tiene que ser entregado en la ODI, en la IRL por puesto de trabajo. También menciona que cada trabajador tiene que tener una capacitación en prevención de riesgos. Y esta capacitación es obligatoria. Ya todos los empleadores tienen que generar, con el apoyo del organismo administrador, una jornada de 8 horas donde solamente se hable de las materias en prevención de riesgo. ¿Ya? No es específica por puesto de trabajo, puede ser general, pero la idea es que todos los trabajadores de la empresa pasen por esta capacitación, donde la temática va a ser medidas de la empresa, riesgos, protocolos, procedimientos de trabajo, parte del reglamento interno, y todas estas temáticas ya están estandarizadas, ¿ya? Eso que en un principio, cuando salió el decreto 44, no estaba estandarizado, ahora sí está estandarizado con la circular 3855, donde menciona todos los puntos que debe tener esta capacitación. Y esta capacitación no solamente menciona esta de 8 horas, también menciona los puntos donde está el IRL, ¿ya? Como ex ODI, IRL también menciona todos los puntos de la capacitación de 8 horas, del IRL, de las capacitaciones del departamento, del comité paritario, de las capacitaciones que tiene que tener el encargado de prevención de riesgo y de los delegados de prevención de riesgo. ¿Ya? Así que es bueno llegar a este circular. Y cada capacitación que ustedes tengan tiene que tener este temario, porque es fiscalizable. Eh, ya me han hecho algunas consultas que si esta capacitación tiene que ser continua o discontinua. Bueno, va a depender de los tiempos que ustedes tengan de los trabajadores. Son 8 horas, es toda una jornada. Muchas empresas ya lo tienen implementado por sus sistemas de gestión, pero es difícil sacar un trabajador 8 horas. Así que no menciona que se pueda hacer discontinuo. Quizá un día pueda hacer 2 horas, otro 2 horas, otro 2 horas. Lo importante es justificar el temario que se está implementando. Continuando, también menciona las actuaciones que pueden tener los trabajadores ante emergencia. Le da la potestad a los trabajadores para identificar alguna situación de emergencia donde ellos tengan que detener la faena o cualquier actividad que estén realizando que le pueda causar un accidente o un daño o una enfermedad, ¿ya? Siempre lo necesario es informar y detener, ¿ya? Y ahí abandonan el puesto de trabajo. Esto igual está considerado dentro de los planes de gestión de reducción de riesgo y desastre, que también es un protocolo del organismo administrador, ¿ya? Pero lo importante es que da la potestad para que los trabajadores puedan interrumpir sus labores y abandonar los puestos de trabajo
cuando estén frente a emergencias. Y como les decía, se une con el plan de reducción de la emergencia, de las catástrofes, que últimamente se ha tenido que actualizar mucho porque nos habíamos dado cuenta que estamos expuestos a más riesgos de los que teníamos contemplado hace 3 años. Hace poco habían problemas con viento en la región metropolitana, que se cayeron árboles, se cortó la luz, se cayeron postes, y quizás es una emergencia que no teníamos contabilizado y tenemos que actualizar nuestro programa. También lo que pasó ahora en febrero, que hubieron apagones de luz, también son emergencias que tenemos que tener en consideración en nuestro programa. ¿Y de qué es el programa? Solamente es identificar todos los tipos de emergencia que yo pueda tener y el cómo desarrollarlos de la mejor manera posible para que no pueda causar un accidente o alguna enfermedad. ¿Ya? Esto me puede apoyar el organismo administrador, ya tienen un estándar donde hay que crear un programa donde se identifican las situaciones de emergencia, el cómo yo tengo que actuar antes, durante, después, y los simulacros que se tienen que contabilizar, que estrictamente es uno anual que tenemos que tener a mano. Como les decía, se creó esta guía del ISP para la implementación de los planes de reducción de los riesgos y desastres en los lugares de trabajo, que también está considerado dentro de este sistema de gestión y la identificación de riesgos que ustedes tienen en la matriz. Otro punto que incluye este decreto 44 son los mapas de riesgo, ¿ya? Lo mencionamos hace un rato junto con la matriz, ¿ya? ¿Qué son los mapas de riesgo? Eh, es la manera que tiene la empresa de entregar los riesgos que están presentes en sus actividades de manera gráfica a todos los trabajadores, ¿ya? Es una imagen, un plano que la empresa tiene que tener en un lugar en el lugar de trabajo de manera visible para todos, donde el trabajador pueda visualizar a qué está expuesto, ¿ya? Y aparte de estar expuesto, el nivel de criticidad que puede tener ese riesgo, si es leve, si es moderado, si es grave, si es rojo, un tipo semáforo, me lo va a decir, ¿ya? En un principio también con el decreto 44 se mencionó que se tenía que hacer, pero no cómo, ¿ya? No se mencionó cuál iba a ser la simbología, qué materias se iban a tocar, cómo iba a ser la identificación. Bueno, ahora sí está. Están las cartillas preventivas para la creación de los mapas de riesgo y también está la guía del, del ICP para la elaboración de los mapas de riesgo, donde nos entregan cómo sale en la imagen, tiene que tener una simbología y aparte tiene que tener una identificación de un color. En este caso, como lo están viendo, es en color rojo. ¿De dónde saco yo esa simbología y ese color rojo? De mi matriz. ¿Ya? Porque a eso está alineado y por eso decía mapa de riesgo cuando vimos la matriz. Los colores, la severidad que me dé la matriz, tiene que estar reflejada en esta simbología del mapa. En estas guías que visualizamos las portadas, está toda la descripción de cuál es la simbología que yo tengo que entregar y detallar por cada riesgo y cuáles son dónde yo me tengo que basar, ¿ya? Aquí detalla una imagen de cómo se debería mostrar un plano de la instalación de manera súper gráfica, eh, donde identifica algunos puestos de trabajo, el riesgo que está presente y el círculo con el color, ¿ya? Pueden utilizarlo, pueden implementar más cosas, pueden agregar sustancias peligrosas y así aprovechan de cumplir con otros programas, otros protocolos, vías de evacuación, pero lo principal es lo que pide acá, identificación del riesgo y la severidad. Antes, algunos sistemas de gestión pedían que se pusiera la matriz completa de riesgo en las paredes de la instalación, pero eran muy tediosas y no se entendían mucho. Ahora están los mapas de riesgo que pueden ayudar al entendimiento.
También menciona que, continuando con lo que llevaban antes, las empresas tienen que implementar programas, protocolos de vigilancia ocupacional para evitar accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores y si es que tienen exposición, controlarla y tener una vigilancia médica. Todo esto lo apoyan los diferentes protocolos del organismo administrador y de la autoridad, y dependiendo de la matriz de riesgo, lo que nosotros podamos identificar por los puestos de trabajo, es el protocolo que tenemos que hacer, ¿ya? El organismo administrador nos ayuda con las evaluaciones cualitativas, de evaluaciones de puestos de trabajo, donde nosotros identificamos los factores de riesgo físico, químico, ergonómico, para poder aplicarlo. Y dependiendo de esto, viene este punto igual que entrega la potestad a la empresa para hacer modificaciones de los puestos de trabajo. Si un trabajador está expuesto a un riesgo y el organismo administrador me dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiarlo, también se considera. Tengo que hacer traslados de puesto de trabajo por enfermedades, por algún accidente que se haya generado, por condición de equidad, que se ve más expuesta una persona o no, o por alguna enfermedad común que tenga, que le pueda dificultar el desarrollar su actividad. Siguiendo están los reglamentos internos, ya eh, reglamentos que ya las empresas tienen estandarizado, tienen presente. eh, En verdad, no se realizan muchas modificaciones al reglamento interno. Sí tenemos que actualizarlo porque quizás antes teníamos muchas veces mencionado el decreto 40 de prevención de riesgo y ahora ya no está. Lo actualizamos al 44. Ya, así que el reglamento interno tiene que estar actualizado al decreto 44 y aparte tiene que mencionar todo el sistema de gestión que creó la empresa en materia de seguridad y prevención de riesgo, dependiendo si tengo más de 25 o menos de 25 trabajadores. Menciona también en otro punto que las investigaciones eh, de los accidentes, de las enfermedades y de los incidentes se tienen que desarrollar en la empresa por los departamentos de prevención o los comités paritarios, siempre enfocado en la materia, en la metodología de investigación de árbol de causa y suma los incidentes peligrosos que se tienen que identificar. Menciona también, aparte en otro punto, que la empresa tiene que tener respaldos, identificar toda gestión preventiva que se esté realizando. Por eso mismo, en un lado menciona que, en el lado izquierdo, menciona que toda empresa tiene que respaldar, registrar, llevar un control de todos los registros de la empresa, todas las actividades preventivas que se generen en la empresa, ¿ya? Y eso tiene que dejarlo y registrarlo. Si son digitales, se registran, si son físicos, también se registran. Y por otro lado también menciona que hay que tener indicadores, indicadores de accidentabilidad, de gravedad, de frecuencia, que el organismo administrador nos ayuda a llevarlo muchas veces porque descargamos las tasas del organismo administrador, de la plataforma. Pero aparte, también tenemos la obligación ahora de llevar los incidentes. Tenemos que llevar los accidentes de trayecto, las enfermedades, los accidentes graves, y también tenemos que llevar los incidentes. Y también aparte tenemos que tener un enfoque de género en toda esta investigación, en todos estos registros. Si los incidentes son por hombres, por mujeres, por personas que no se identifican con un género, y tienen que tener el relato del trabajador, bueno, indicadores que nos ayudan a registrar o llevar toda esta información. También, continuando, está la gestión preventiva, ya el cómo yo tengo que estructurar mi sistema de gestión, quiénes van a ser los responsables, quiénes van a ser los encargados de llevar todo esto. Y menciona como dos líneas, ya primero está la línea de la responsabilidad y la línea de la implementación de la actividad de prevención de riesgo. Primero menciona, como en la tabla que están viendo ustedes, el encargado de prevención de riesgo. El encargado de prevención de riesgo es la persona eh, responsable de la gestión en prevención de la empresa, ¿ya? Mientras la empresa tenga menos de 100 trabajadores, ¿ya? Esa persona va a ser, puede ser el representante legal o cualquier persona que designe el representante legal como el responsable de actividades de prevención, ¿ya? El segundo es el delegado de SST, de prevención de riesgo, ¿ya? Donde esta persona
va a llevar estas actividades a la ejecución, a coordinar, a gestionar, a acompañar los organismos fiscalizadores para que se puedan desarrollar las actividades de prevención, ¿ya? Este delegado tiene un número, ¿ya? Se tiene que generar entre 10 a 25 trabajadores. Luego está el comité paritario. Comité paritario, mismas condiciones, muy similares, se genera sobre 25 trabajadores. Y por último está el departamento de prevención de riesgo, sobre 100 trabajadores, que también tiene toda la responsabilidad, ¿ya? Y aquí están las dos líneas, donde hay muchas confusiones. ¿Qué debe tener mi empresa? Bueno, el encargado de prevención de riesgos y el departamento de prevención de riesgos van por la misma línea, por la línea de responsabilidad, por la línea de estar a cargo de la gestión en prevención, de yo poder gestionarlo y aplicarlo en la empresa, ¿ya? Entonces, si tengo menos de 100 trabajadores, un encargado de prevención de riesgos. Si tengo más de 100 trabajadores, un departamento de prevención de riesgos. Y ahora a las actividades de ejecución está el delegado y está el comité paritario. Si yo tengo entre 10 y 25 trabajadores, tengo que tener un delegado de prevención de riesgo que se encargue de la gestión de la implementación de la actividad de prevención. Pero si tengo más de 25, tengo que tener un comité paritario, ¿ya? Y esas son las dos líneas que se tienen que llevar y todas las empresas deben tener. Muchas empresas van a tener comité paritario o departamento de prevención de riesgo. Quizás otras van a tener encargado y delegado, ¿ya? Todo va a depender de la cantidad de trabajadores que puedan tener. Y ya por último, finalizando el último punto, son los departamentos de prevención de riesgo. Eh, el departamento de prevención tiene eh, casi las mismas obligaciones, ¿ya? Pero siempre pensando que los programas, el sistema de gestión, las matrices, los mapas de riesgo tienen que tener este enfoque de género, y la implementación ya es distinta. Tienen que llevar registros, estadísticas, colaborar con el control de la ejecución de las actividades en materia de prevención de riesgo, investigar los incidentes, las causas de las enfermedades, accidentes u otros, o incidentes graves que ahora se agregan. Llevar los registros y llevar los indicadores, como mencionamos anteriormente, y todas las tasas. ¿Ya? Eso muy similar a lo que lleva el Departamento de Prevención de Riesgo actualmente, ¿ya? Pero siempre, como les decía, tomando este enfoque de género. A grandes rasgos, eso es lo que tiene que tener o debería actualizar una empresa, ¿ya? Eh, Gracias por la atención, ya queda abierta la ronda de preguntas. Jorge, si estás por ahí, voy a dejar de presentar. Bueno, gracias, Bastián. Yo creo que en este tiempo que Bastián estuvo exponiendo, hay hartas cosas que se exponen y se aclaran, pero sin duda hay mucha información para que en una hora podamos entender toda la dimensión de los cambios que se tienen, ¿ya? Entonces, claro, hay preguntas. Como les mencioné en un principio, nosotros vamos a recopilar las preguntas y las vamos a responder y se las vamos a enviar a todos ustedes, los asistentes a este webinar, ¿ya? Sí, pero voy a hacer un par de cosas, dos o quizás tres, para conversarlas con Bastián a ver si nos aclara que me parecieron preguntas que son interesantes de compartir con ustedes sus respuestas. Ahora, ¿ya? Bastián, hay una pregunta que habla sobre una empresa con más de 25 trabajadores. ¿También se necesita el delegado o es solo para menos de 25? Solamente el delegado, como lo vimos en una diapositiva, solamente entre 10 y 25 trabajadores. Más de 25 trabajadores, las actividades de prevención de riesgos dependen y la ejecución dependen del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Gracias. Mira, aquí hay una pregunta que como en el
en el contexto que este nuevo reglamento empieza como a unar ciertas exigencias, el tema de diversidad, no sé cómo llamarlo, pero que tiene que ver con respetar aquello que son decisiones personales de cada uno de nosotros. Una persona pregunta, ¿qué pasa si la empresa decide no realizar una matriz de riesgo indicando el sexo de la persona? Como por ejemplo, binario, porque encuentra que es finalmente información privada de las personas. ¿Eso traería problemas de fiscalización? Igual es bien complejo. El decreto 44 menciona en la parte de la matriz de riesgo que sí tiene que haber una segregación de los sexos, ¿ya? Si es hombre o mujer o no, una persona que no se identifique con el riesgo o tenga otro. Ya todo va a depender de la identificación que tengan, ya que es parte de la identificación que entrega la guía del ISP, el que yo tengo que ver en cada puesto de trabajo. Si yo no tengo esta identificación o si yo la omito o no la genero, eh, puedo tener un incumplimiento, puedo caer en una sanción, ¿ya? Si la persona o el trabajador no quiere entregar la información, eh, debería quizás haber una categoría, ¿ya? Esto ya está fuera de lo que entrega la guía. Si tienen alguna duda más específica de esta implementación porque no quieren entregar la información, nos puede ayudar los organismos administradores, ya que ellos nos queda un respaldo legal de que se debe realizar así o no se debe realizar así. Pero la guía nos entrega que tiene que haber una identificación. Y por sugerencia, independiente si es que tienen o si es que no tienen algún sexo, alguna enfermedad o algún otro trabajador sensible, es mejor identificarlo para que no tengan que actualizar siempre la matriz. Por si tienen un trabajador nuevo, no tengan que actualizar de nuevo la matriz, sino que ya lo tengan identificado anteriormente. Sí, compleja la respuesta, pero bueno. Otra pregunta que aparece ya como al final, el IRL es por cargo o por puesto de trabajo, eso pregunta un colega. La verdad es que se entrega la información por puesto de trabajo, ¿ya? Quizás puede haber un cargo administrativo, ya que, o sea, un cargo de recursos humanos, finanzas, donde el puesto de trabajo es similar. Entonces nosotros identificamos el puesto de trabajo. La última pregunta que me parece interesante, que es una cosa que se está dando mucho hoy, después de o post pandemia. En empresas que realizan trabajo remoto o home office, teniendo 9 trabajadores, ¿cómo aplico estos cambios en materia de abordar emergencia y los mapas de riesgo? ¿Cuál sería como tu sugerencia, Bastián? En materia de trabajo, de teletrabajo, trabajo híbrido, home office, primero tenemos que identificar qué condición tiene el trabajador en su anexo de trabajo. Ya, identificar si tiene un anexo de trabajo a libre elección o si tiene un anexo que identifique el lugar donde realiza las actividades. Dependiendo de eso, es si nosotros tenemos que realizar una evaluación de puesto de trabajo o una autoevaluación de puesto de trabajo y levantar todos los riesgos que estén presentes o tenga una exposición a ese trabajador. Si nosotros tenemos identificado eso, deberíamos tener una matriz con los riesgos que están expuestos los trabajadores. Y esa matriz debería tener esa identificación de género, y también debería estar incluido en el programa de prevención de riesgo. El mapa de riesgo, si no tienen un lugar físico, no tienen una oficina, eh, difícil implementarlo, pero claro, tienen se podría decir una justificación importante, que no tienen un lugar físico, todo lo realizan del lugar de la casa, ¿ya? Pero se podría justificar por ese lado, pero las demás responsabilidades de tener el sistema de gestión, de la identificación de riesgo, de los protocolos, de la implementación, va a depender de ese contrato de trabajo, de la identificación de los puestos de trabajo y la información que nosotros podamos leer.